Pero él se dedicó a un montón de distintos ámbitos. Habla hasta de la moda, es una cosa impresionante. Bourdieu, en ese sentido, y bueno, ya es un sociólogo del siglo XX. Weber también es un sociólogo del siglo XX, pero de principios del siglo XX. Piensen que Weber se murió en 1920, justamente, no presenció los cambios fundamentales que hubo en el mundo en el siglo XX. Pero una de las cuestiones más interesantes de Bourdieu es esta estrategia teórica de superar la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Sí? Esto que nosotros no lo hemos visto mucho en clase porque no nos da el tiempo, pero se han armado grandes disputas, se han armado grandes discusiones en torno a lo objetivo o lo subjetivo, y hay un reduccionismo. Entonces hay un reduccionismo en Weber, hay un reduccionismo en Marx, pero no porque Weber o Marx hicieron el reduccionismo sino que ciertos autores que interpretaron o malinterpretaron el pensamiento de Marx, el pensamiento de Weber, ¿sí? Incluso están los que los ponen como que están en contra totalmente, Marx y Weber, y la verdad que no es cierto. Incluso Weber planteaba que él era materialista histórico. No era marxista, pero sí era materialista histórico. La visión del Estado, en Weber incluso, tiene bastante que ver, no ya con Marx, incluso con Trotsky. Pero un poco lo que plantea Bourdieu es conciliar. Habla de una realidad social, ¿sí? Que tiene como las dos esferas. ¿Sí? Dice que la sociedad no es ni una estructura sin sujeto, ¿sí? Como tampoco puede pensarse al sujeto sin estructura. Y esto lo dice en virtud del reduccionismo, tanto por el lado del estructuralismo como por el lado de cierta visión, yo llamaría ingenua, si se quiere, aunque no sé si es una versión ingenua, de pensar que la acción social en Weber parte de lo subjetivo y yo acciono con total independencia, con total libertad. Weber no dijo eso, pero algunos han interpretado eso. ¿Sí? Como Marx, yo no sé si decir Marx es estructuralista. Bueno, en ciertas cuestiones por ahí sí, pero el estructuralismo se ha ido muy lejos, ¿sí? Y casi se da la paradoja que las estructuras existen al margen de los sujetos, ¿sí? Entonces un poco el pensamiento de Bourdieu empieza con esta discusión y tratando de superar esta dicotomía, ¿sí? Diciendo que las acciones humanas no responden ni son el reflejo mecánico de las condiciones materiales. Esto lo dice ¿por qué? Porque hay un marxismo, ¿sí? O mejor dicho, porque si no, pobre Marx, hay un reduccionismo del pensamiento de Marx, ¿sí? Que creo que plantea que todas las acciones humanas son un reflejo mecánico de las condiciones materiales. ¿Sí? Hay una autora, una señora que se llama Marta Heinecker, ¿sí? Que hizo un reduccionismo terrible del pensamiento de Marx, y estuvo muy en boga por muchos años. Es más, cuando yo estudiaba sociología, vi textos de ella, y bueno, y habló un poco del reduccionismo. Y en Weber ni tampoco son producto de elecciones puramente intencionales por parte de sujetos libres, autónomos, ¿sí?
Eso tampoco dijo Bremer. Perdón, Claro. profe, Sí, una pregunta. Cuando decís reduccionista, es decir, toman los conceptos de Marx y los minimizan. lo, ¿A qué se refiere? lo Claro, reducen a algo puramente económico o puramente estructural, que mandan las estructuras. ¿Sí? Acordate cuando vimos a Marx que hablábamos de estructura y superestructura. Y Marx dice en un momento, ¿sí?, que la estructura económica de una sociedad condiciona, algún otro autor dice, determina, ¿sí?, la superestructura. Y algunos han tomado esto como que todo el pensamiento de Marx se reduce en esta idea economicista, que es la economía la que manda, ¿sí? Entonces, cualquier acción humana es un reflejo mecánico de esa condición material, ¿sí? Lo cual Marx nunca dijo eso, pero ese es el reduccionismo, ¿sí? En Weber ok. pasa algo muy parecido con la teoría de la acción social. Weber nunca dijo que la acción social parte de sujetos que son autónomos, autosuficientes y totalmente libres. Dice, bueno, yo tengo una acción social en la cual le monto un sentido subjetivo que está orientado hacia la conducta de otro. Esto se me ocurre a mí, pero no, o sea, siempre hay cierta limitación social. Bourdieu, vamos a ver que habla de un concepto complejo, pero muy interesante, de hábitus. ¿Sí? Es un poco este concepto del hábitus, ¿sí?, el que hace de nexo entre lo objetivo, la estructura, y lo subjetivo, el individuo. ¿Sí? El hábitus, ya vamos a ver, el hábitus viene a ser como un conjunto de reglamentaciones, ¿sí?, de reglas, de normas que uno interioriza desde la más tierna infancia, desde que nace. ¿Sí? Uno incorpora cierto hábitus. ¿Sí? Es un concepto central en Bourdieu y tiene que ver un poco, Bourdieu usa una palabra un tanto complicada, dice es una estructura estructurante. Lo que quiere decir Bourdieu es que el hábitus es una estructura, es cierta estructura, pero que a su vez puede modificar la estructura social que pertenece a qué? Al mundo objetivo. ¿Sí? Acuérdense que siempre cuando en las ciencias sociales hablamos de lo objetivo y lo subjetivo es lo que me trasciende, lo que está afuera. ¿Sí? Y lo subjetivo es lo que está dentro. Entonces, un poco, para no pensar que lo que manda es lo objetivo, ¿sí?, como planteaba Durkheim, ¿no?, el hecho social, pero bueno, en el caso de Durkheim, uno tiene que pensar que Durkheim busca ¿qué? Busca fundar la sociología, ¿sí? Entonces tiene que encontrar algo concreto, tiene que encontrar un objeto de estudio que esté fuera. De ahí el concepto de hecho social. Incluso, y esto, si no me refiero un poco más adelante, háganme acordar, entre el hecho social de Durkheim y el concepto de hábitus en Bourdieu, hay cierta conexión. Ahí te encuentran un punto de conexión entre Durkheim y Bourdieu, ¿sí?, el concepto de hábitus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hábitus, igual que el hecho social, también es algo que está afuera. El hábito es algo externo. ¿Sí? Cuando uno es chico, en la casa, pues en la escuela, ¿sí?, le van que uno va internalizando normas, reglas, ¿sí?, como si fuera un juego. ¿Sí? Como si fuera un juego, uno aprende las reglas del juego, y una vez que uno aprende las reglas del juego, uno juega y no está constantemente pensando, lo tiene naturalizado. ¿Sí? Cuando hay un juego que a uno le gusta mucho, no está continuamente, o a ver las reglas, habría que discutir las reglas, vamos a hacer una asamblea para discutir las reglas del truco. Jugamos al truco y ya se sabe, el que más vale es el ancho de espada, después está el de bastos, ¿sí?
se incorpora cierto hábitus social, ¿sí? Pero el hábitus social ese, ¿sí?, tiene cierto parentesco, digámoslo así, con el hecho social de Durkheim, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque el hábitus también es externo y es coercitivo, ¿sí? Al igual que el hecho social. No son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo, ¿sí? Pero tienen cierto parentesco, es decir, esta idea de hábitus que desarrolla Bourdieu está relacionada con el hecho social en Durkheim, ¿sí? Y en la forma es el nexo entre lo objetivo, lo que me trasciende, lo que está afuera, ¿sí?, y lo subjetivo, ¿sí?, lo que está adentro. El nexo, ¿sí?, cuando yo actúo socialmente, actúo siempre dentro de cierta estructura, ¿sí? Pero mis acciones no son totalmente libres. No es que yo hago lo que a mí me parece. Es como pensar, esto es muy común, uno tiene tan interiorizado el hábitus, que uno cree que uno dice, yo voy al supermercado y compro lo que quiero. No, vos no comprás. ¿Cómo vas a comprarlo? Vos comprás lo que vende el supermercado. ¿Cómo vas a comprar lo que querés? ¿Sí? Yo salgo a la calle y hago lo que quiero. No, vos no sé, vos vas a hacer lo que querés. ¿Sí? En todo caso, haces ciertas cosas que viste, que copiaste de otros, que te han enseñado, pero no es lo que querés, esta idea de la libertad, o sea, es muy discutible. Ojo, eso no quiere decir que Bourdieu no piense que el sujeto, el individuo, tiene cierta autonomía. Eso sí, uno pone cierto toque personal, ¿sí? Pero actúa siempre dentro de cierta estructura, vamos a ver que Bourdieu dice dentro de cierto campo, ¿sí?, conforme a la internalización de ciertas reglas. Eso es el hábitus, ¿sí? ¿Y el campo qué es? Es otro concepto en Bourdieu importante. Profe, Sí, ¿puede repetir qué es el hábitus, que no lo entendí bien? sí. Es un concepto complejo el hábitus. A ver si voy a adelantar un poquito la diapositiva. Al final puse las diapositivas y no le di importancia. El hábitus. Vieron que yo empecé la clase hablando de lo objetivo, la estructura social, y lo subjetivo, el sujeto, ¿sí? Cuando uno actúa socialmente, ¿sí?, como fuera, cualquier acción social, ¿sí?, uno no hace exactamente lo que uno quiere. Yo di el ejemplo que voy al supermercado y compro lo que yo quiero, y salgo a la calle, y en la calle uno hace lo que uno quiere. No, uno tiene incorporado dentro suyo reglas, normas, formas de actuar, de pensar, de sentir incluso, ¿sí?, forma de percibir lo social. Sin duda, hay cierto toque personal en eso, ¿sí? Pero esas formas de pensar, de percibir lo social, de actuar, se aprenden, están internalizadas, forman parte de un hábitus, ¿sí? Entonces, el hábitus es un nexo entre lo objetivo, la estructura social, ¿sí?, y lo subjetivo. Cuando yo actúo, ¿sí?, como si fuera un juego social, actúo, ¿sí?, teniendo en cuenta cierta reglamentación, ciertas normas, ¿sí? Pero no normas que están escritas, que hay una ley. No. Ciertas cuestiones que tengo internalizadas, ¿sí? Yo voy a un mundo preinterpretado, ¿sí? Cuando uno es chico dice, eso es una mesa, eso es una silla, la mesa, ¿viste? Que le dicen a los chicos, no, la mesa es para comer, la mesa no es para que vos te subas con los zapatos todos sucios.
Uno va incorporando ciertos hábitos, ¿sí? Cierta forma de actuar, ¿sí? De sentir incluso, de percibir lo social. Entonces, entre uno como individuo y la estructura social, lo que está afuera, ¿sí? Lo que media es el hábito, ¿sí? Que se incorpora desde que uno nace. ¿Dónde? En el seno familiar. ¿Y dónde se sigue incorporando? En la escuela. ¿Sí? Pero me adelanté un poco, una cuestión que les quería dejar sentada, clara, es cuál es el objeto de estudio de Pierre Bourdieu. ¿Sí? Como vimos, el objeto de estudio en Durkheim son los hechos sociales. ¿Sí? El objeto de estudio en Marx, ¿qué eran? Eran las relaciones de producción, una relación social. El objeto de estudio en Weber es la acción social. El objeto de estudio en Bourdieu son las prácticas sociales. ¿Sí? Acá, en este punto, podemos decir que Bourdieu tiene cierta diferenciación con el pensamiento de Marx. ¿Sí? Así como Marx plantea que hay una lucha de clases y lo que se pelea es su capital, ¿sí? La obra más importante de Marx se llama El Capital. Marx refiere siempre a un capital económico. ¿Sí? Económico. Bourdieu no va a estar de acuerdo. Va a decir que claro que hay un capital económico y es muy importante. Eso fuera de duda. ¿Sí? Pero no es el único capital que hay. Hay otros capitales. Uno tiene otros capitales, no solo un capital económico. Entonces, esta famosa lucha de clases, porque otra cuestión para que tomen nota, yo comparo a los autores constantemente porque pienso en el trabajo integrador. ¿Sí? Entonces, esta idea de lucha, de clases, de dos clases totalmente antagónicas, ¿sí? Bourdieu lo retoma eso. ¿Sí? Bourdieu también piensa que hay dos clases que son antagónicas, irreconciliables, ¿sí? Como pensaba Marx, ¿sí? Los que eran los dueños de los medios de producción y los que solo tienen para vender su fuerza de trabajo. Bourdieu está de acuerdo con eso, pero dice, esa lucha no se da solo respecto a un capital económico. Hay otros capitales. Hay un capital social, tiene que ver con las relaciones sociales que uno tiene. Fíjense que hay gente que se queda sin trabajo, pero tiene mucho capital social, que conoce a un montón de gente, y enseguida ese capital social le sirve porque consigue, dice, no, tengo un conocido allá, porque yo una vez, tiene un capital social. ¿Sí? Y eso también juega, eso también se disputa. ¿Sí? Hay también un capital cultural. ¿Sí? Hay un capital cultural que tiene que ver también donde uno nace, que uno asiste, tu papá era profesor, eran profesionales. ¿Sí? Vas teniendo cierto capital cultural, vas a la escuela, ¿sí? Tenés títulos, tenés libros. ¿Sí? En la forma material del capital cultural, tenés libros, tenés cuadros. Eso también es un capital en disputa. ¿Sí? Y hay también un capital simbólico. Este capital simbólico no es independiente de los otros, ¿sí? Como que forma parte de los otros, que tiene que ver con el prestigio, el reconocimiento, va generando cierto capital simbólico. ¿Sí? Entonces, lo que plantea Bourdieu, ¿sí? Es que las prácticas sociales, ¿sí? Se van dando como relaciones sociales en distintos campos de acción. ¿Sí? Es más, podemos descubrir otro tipo de
capitales en los cuales se disputan. ¿Sí? Y la disputa, esta idea de disputa, esta idea de lucha de clases, es una coincidencia que tiene con Marx. ¿Sí? Pero enriquece mucho al análisis sociológico esta idea de que hay otros capitales. Porque incluso lo va a llevar a Bourdieu. ¿Sí? Esta idea de los distintos capitales, ¿sí? que se disputan ¿dónde? En los campos. ¿Sí? ¿Sí? Distintos campos sociales. ¿Sí? Y es más, el conjunto de esos campos sociales, un campo de la cultura, un campo del deporte, un campo de la economía, de la política, ¿sí? La suma de todos los campos esos conforman lo que Bourdieu denomina espacio social. ¿Sí? Espacio social. Entonces, esta idea de distintos campos en los cuales se disputan distintos capitales, ¿sí? Enriquece mucho el análisis social y lleva a Bourdieu, ¿sí? A pensar, ¿sí? en un sistema de clases sociales, ¿sí? Mucho más rico. Ya no es la clase social que planteaba Marx. Marx planteaba los dueños de los medios de producción o los que están desposeídos. Tienen solo para vender su fuerza de trabajo. Esto te puede llevar a un reduccionismo de tipo económico. Pero esta idea que incorpora Bourdieu, es decir, sí, lo que dice Marx respecto a la lucha de clases por el capital, ¿sí? Porque si hay un excedente, se produce un excedente, y bueno, ¿quién se lleva más? ¿O quién se lleva una parte más? Entonces, bueno, se da una lucha de clases. Bourdieu está de acuerdo con la idea esta, totalmente de acuerdo. Pero dice, ojo, no se da solo en el terreno de lo económico. Se da en lo social, en lo cultural, en lo científico. ¿Sí? Sin dudas hay relaciones entre estos capitales. ¿Sí? Y digo, ¿dónde se da la lucha esta para que entiendan el pensamiento de Bourdieu? En los campos. ¿Sí? De ahí que dice que los campos, ¿qué son? Sistemas de posiciones, donde uno toma posiciones. No somos todos iguales. En todos los campos, alguno tiene más capital cultural que otro, entonces hay una disputa de capital cultural. ¿Sí? Y el que tiene más capital cultural lucha por conservarlo. ¿Por conservar qué? La dominación. Eso lo toma de Weber. La idea de dominación lo toma de Weber. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los distintos campos, las relaciones de campo serían los tipos de capitales? ¿Social, Sí. cultural y eso? Sí, sí, Ah, sí. ok. Sí. Ah, ok, gracias. Pero hay diversos campos, y todos esos campos, ¿sí? la suma de todos esos campos, conforman el espacio social. ¿Sí? El espacio social siempre es un espacio de disputa en distintos campos. Es más, cada campo, ¿sí? Tiene su propia reglamentación, su propio hábitus. No nos comportamos de la misma manera, porque, a ver, por ejemplo, en el campo en el campo universitario, en el campo de la educación, en este campo cultural, ¿sí? Bueno, ahora nos comportamos que yo doy clase, entonces ustedes escuchan, toman nota, ¿sí? Pero si cambiamos de campo, ¿sí? Podemos ir a un campo donde yo tomo clases de alguno de ustedes que enseña guitarra, qué sé yo. Y ahí soy yo alumno, ya cambia. Cambia incluso ¿qué? La relación de poder cambia. ¿Sí? Y cambia el posicionamiento social de uno. En un lugar yo era el docente,
Dije, bueno, se termina la clase acá, porque ya está, me cansé, chao. Y en el otro campo, no, tengo que escuchar lo que dice, este tipo hizo la clase larguísima, no se termina más. Son distintos campos, que tienen distintas reglas. ¿Sí? Y se disputan capitales, como en Marx, pero de diversa índole. ¿Sí? Este es un poco, de manera muy sintética, muy reducida, ¿no? Pero este es un poco de lo que habla el texto que tienen para leer ustedes de Pierre Bourdieu. ¿Sí? La idea es esta. Estoy un poco yendo de un lado para el otro del texto y tratando de comparar con Marx, con Durkheim y con Weber. ¿Sí? Ahora, la reglamentación, las reglas en cada uno de esos campos en los que se disputan distintos capitales, es el hábitus. ¿Sí? Son los hábitus. Entonces, como se da una relación de confrontación, ¿sí? Entre diversos grupos, como ya vimos en Marx, ¿sí? Vimos en Marx la lucha de clases. Hay algunos que tienen capital y lo quieren conservar, ¿sí? Y no solo quieren conservar, quieren que los otros no tengan para dominarlos, en algunos casos. Entonces, dice Bourdieu en este libro, que les recomiendo, sobre todo a los que estudian alguna cuestión que tenga que ver con la educación. ¿Para qué sirve el hábitus? O una de las cuestiones que hay otro, reproduce la sociedad, reproduce esas relaciones de dominación. ¿Sí? El hábitus, este concepto tan complejo, ¿sí? Sirve para la reproducción social, que es el libro que les recomiendo, se llama La reproducción social, en el cual hace un desarrollo teórico muy grosso, muy importante, ¿sí? Que a los que estudien cuestiones relacionadas con la educación, yo creo que lo van a ver en alguna materia, pero te enriquece mucho el análisis. ¿Sí? Porque él dice, en el libro dice, no es que en la escuela a algunos le va bien y a algunos le va mal y tiene que ver con la plata, nada más, o con las condiciones materiales que tiene un alumno y que tiene otro. Eso claro que influye, pero también hay cierto hábito que influye, cierta reproducción social. Entonces, se pregunta, Bourdieu dice, ¿por qué a los hijos de los profesores le va en la escuela mejor que a los hijos de los obreros? ¿Eh? Bueno, tiene que ver con la reproducción de ciertos hábitos, ciertas reglas internalizadas. Esto es interesante, sirve para reflexionar mucho. Yo cuando ingresé en el mundo profesional, yo no soy hijo de padres profesionales, mi papá tiene una carnicería desde hace mucho. Mi vieja quedó embarazada a los 16 años, o sea que no terminó ni la secundaria, mi viejo nunca fue a la secundaria. Y cuando yo ingresé en el mundo profesional, uno decía, no, porque mi viejo es psicólogo, mi viejo, y yo decía, no, mi viejo nada que ver, psicólogo. Pero como que parecía que tenía que demostrar algo más. ¿Sí? Yo sentía, ¿eh? Y eso tiene que ver con el hábito. Tiene que ver con el hábito. Me sentía un poco sapo de otro pollo. Yo doy clases, además de en la Facultad de Ciencias Sociales, doy clases en la Facultad de Derecho. Y el hábitus es otro en la Facultad de Derecho. Hay veces que me siento raro. ¿Sí? ¿Cómo le va, doctor? Doctor, yo soy licenciado, doctor, ¿cómo le va?
doctor, incluso cómo se viste, ¿no? Hay otra, yo siempre digo, bueno, ahora no, porque no está el mundo del presencial, pero el año próximo, si está de vuelta presencial, si no, guarda, tengo que ir a derecho hoy, tengo que tener cuidado como estoy vestido todos los días, porque ahí cae mal. Y eso tiene que ver con el hábito. En la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Donde estudié yo, en la Facultad de Ciencias Sociales, uno va a la facultad, de la UBA, yo estudié en la UBA, y vos vas a la Facultad de Sociales de la UBA, es una onda, la de Filosofía, la de Economía, bueno, cambia, están todas por ahí, disputan capital cultural, pero tienen diferentes hábitos, ¿sí? Esta es un poco la idea, la problemática que introduce Bourdieu, y es interesante, como dije al principio, porque es el nexo entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo que está fuera y lo que está dentro. ¿Sí? Y uno, si bien siempre tiene margen de libertad individual, que eso está, Bourdieu pone claro eso, pero uno está, no sé si decir preso, porque no me gusta la palabra, pero sí está muy condicionado, esa es la palabra, por el hábitus. ¿Sí? El hábitus es una estructura estructurante. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando o no se entiende nada? ¿Sí o no? ¿Sí? O se fueron todos, o se durmieron todos. No, sí, se es durmieron cierto. todos, y no paraba, qué sé yo, que yo estaba durmiendo porque Sí, la un verdad poco. Pero bueno, esta es un poco ¿cómo? Eso es lo que llaman violencia, no me acuerdo cuánto, hay una denominación. Simbólica. Violencia Violencia simbólica. simbólica. La violencia simbólica tiene que ver con que yo te quiero imponer mi hábitus. ¿Sí? Yo te quiero imponer mi propio hábitus. Y mi propio hábitus, que siempre dice, es un hábitus de clase, ¿sí? Yo te lo quiero imponer. Pongo con la manera esto pasa mucho en la educación, pero muchísimo. Entonces voy a ejercer cierta violencia simbólica. La educación Profe, constantemente va a ejercer una violencia simbólica. Sí, disculpe, porque la violencia disculpa. simbólica, ¿qué tal? Buenas noches. Lo vimos en Introducción a la Educación, ¿no? Y bueno, esto que tiende a reproducir las condiciones, ¿no? Pero yo soy docente, ¿no? Yo de alguna manera, aunque no lo quiera, estoy ejerciendo violencia simbólica al basarme en un currículum, ¿verdad? Sí, y yo también estoy ejerciendo cierta violencia simbólica al decirte que la sociología es esto que estamos hablando, y que los clásicos son Durkheim, Marx, Weber, o sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, puede venir otro y decir, no, mirá, los clásicos son otros. Saint-Simon, Comte. Pero sí, constantemente los que estamos en el ámbito de la educación ejercemos cierta violencia simbólica que tiene que ver con lo cultural. Lo cultural está lleno de violencia simbólica. ¿Sí? Claro, porque cuando dice que, digamos, la violencia se acepta y pasa como inadvertida, digamos, está como implícita, no solo para el que es violentado, sino para el que violenta también, me parece. O sea, me quedé pensando en eso, digamos, al leerlo. Sí, porque esto, si bien, vos fíjate qué rico todo, a ver si lo agarran esto. Digo, acá estamos hablando un poco de Marx, ¿sí? Respecto a la disputa, a la lucha de clases en los distintos campos. Ahora estamos hablando del campo de la cultura, ¿sí? A cómo hay un pensamiento de tipo hegemónico. El tipo hegemónico, yo me metí con un Gramsci, que no lo vimos nosotros, pero hay cierta dominación, ciertas relaciones sociales de dominación. Y eso es Weber. Perdón, pero un ejemplo sería. ¿Cómo? Perdón, un ejemplo sería, por ejemplo, el hecho de querer habituarnos a que, por ejemplo, la marihuana sea legalizada y que todo el mundo pueda fumar, o la incorporación del lenguaje inclusivo. ¿Es así? Sí, bueno, continuamente
el tema de la violencia, si lo decís en relación a la violencia simbólica, está por todos lados la violencia simbólica. ¿Sí? Cuando ibas a la escuela y Sarmiento es bueno y Rosas es malo, la historia según Mitre. Pero a vos en la escuela te dijeron, mira, esta es la historia argentina según Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre puso a donde quiso a cada uno de los próceres, y bueno, está San Martín, está Belgrano, Mitre. Claro, Mitre como que en el sistema educativo ejerció tenemos, una violencia simbólica hasta el día de hoy. Pero tenemos una pero historia oficial, una historia que nos enseñan, y hay Claro. otra versión, digamos, que digamos, podemos ahondar en que por ahí nuestros héroes eran seres humanos y no superhéroes como nos describían por ahí en la primaria o en la secundaria. Totalmente. Entonces ahí está la violencia simbólica y hay más conceptos. Está el claro, y concepto profe, Sí, pensando en esto, ¿no? En esto del hábitus también. A medida que uno va avanzando en los niveles educativos, puede acceder a otras visiones y Sí. se le abre más el campo, entonces ahí la sí. violencia tal vez se sienta un poco menos, ¿no? Sí, es interesante lo que planteas, Andrea, por supuesto. Eso es cierto. ¿Sí? En la medida que uno puede seguir avanzando, puede tener una mirada crítica, ¿sí? de ciertas cuestiones. ¿Sí? Y no necesariamente, ¿sí? Tiene que ver con tener grandes pergaminos. Quiero decir que no tiene que ver con si no, yo tengo un título de licenciado, hice un posgrado, un doctorado. Mirá, mi papá se dedica al comercio de la carne, o sea, está en otro campo, y sin embargo mi viejo fue a la primaria, mi viejo fue el que me puso en duda, me decía, mirá que lo que te dicen en la escuela de Sarmiento, yo no estoy de acuerdo, puede ser así. Y bueno, ahí también incorporé cierto capital cultural, que me lo dio mi papá, que fue hasta sexto grado, porque cuando fue él era hasta sexto grado, y sin embargo el tipo compraba libros, leía, yo vivía en una casa siempre llena de libros. Pero, así todo, cuando ingresé en el mundo profesional, ¿sí? Siempre fui mirado como medio, si tenés que dar un poquito más, porque vos no sos del palo este, ¿sí? Vos no pertenecés al hábito este, vos entraste acá, a ver lo que sabés, a ver, ¿en dónde vivís vos? No, vos sos de La Matanza, cruzando la General Paz, eso siempre hay inseguridad ahí. Bueno, tiene que ver con ciertos hábitos, ¿sí? Entonces, y ahora Weber, el que domina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más capital, ¿sí? Y no solo más plata, como pensaríamos con Marx, tiene más capital económico. No, tiene más capital económico, tiene más capital cultural, ¿sí? Tiene más capital simbólico, entonces puede ejercer la violencia simbólica en muchos lugares, te quiere imponer su hábitus, ¿sí? Es un hábitus de clase. ¿Y qué hace cuando te impone ese hábitus? Hay cuestiones que se naturalizan. Se naturalizan. Entonces, la violencia simbólica, no la ves. No la ves. Como te hagas esto, ¿qué es eso que en la escuela enseñan sexualidad? Es una vergüenza, eso se enseña en la casa, ¿no? Es como la casa es un desastre. ¿Cómo te lo van a enseñar en tu casa? Si justamente lo que tiene que ver con abusos sexuales se da mucho más en la casa que en las instituciones. Se da más en la casa que en la escuela. Entonces, preferible que la educación pública se dedique a eso. Eso lo digo yo que tengo incorporado ciertos hábitos. De otro lado van a decir otra cosa. Es una barbaridad. ¿Cómo le van a enseñar esas cosas a los chicos? La escuela es para estudiar, no para hablar porquerías. Eso hay cierto hábito. Como decir, no, la escuela, claro, la escuela es para que uno estudie y estudie educación sexual. También es importantísima las cosas que pasan. Y las que pasaban. ¿Sí? Lo mismo con la violencia simbólica que se ejerce constantemente contra la mujer.
Que bueno, no es solo contra la mujer, contra los pobres, sí, ¿verdad? Bueno, sí, hay un sinfín de gente. Contra los discapacitados. Sí, pero mirá el lugar que pusieron a la mujer. Mirá lo que estamos comparando, mirá lo que estamos diciendo. Si mirá si hay una violencia simbólica ese ejercicio, y por muchos años estuvo naturalizado. Bourdieu tiene un libro muy interesante, se llama La dominación masculina. Muy interesante. Después Bourdieu dice que en la dominación masculina también caen los hombres. Se ejerce esa violencia simbólica y uno tiene naturalizada cosas que van en contra de uno, incluso como hombre. Entonces, lo que le quiero significar, la idea de la clase de hoy, es que vean la riqueza, ¿sí?, que incorpora Pierre Bourdieu a las ciencias sociales, ¿sí?, y cómo desde la teoría de Bourdieu, que es un continuo ir y venir de los clásicos, a veces con reformulaciones, como la reformulación de Marx, del capital. ¿Sí? No hay un capital económico nada más, hay otros tipos de capitales, que también se disputan. ¿Sí? Hay un enriquecimiento incluso en lo social de las clases sociales. Que te dicen, pero escúchame una cosa, vos que sos pobre, que no tenés un mango, ¿cómo te podés sentir representado por un político multimillonario? Digo, te mató. Claro, tiene razón. Soy pobre, me tengo que sentir identificado por los pobres. Y acá viene Bourdieu y dice, no, pará un poquito, porque no se puede pensar solo desde lo económico. Desde el capital económico, sí, es cierto, es inentendible. Entonces, ya está, juntémonos todos los pobres y hagamos la revolución. ¿Sí? No, es más complejo, porque hay otros capitales en disputa. Incluso dentro de los pobres. Porque dentro de los pobres hay tipos que el capital económico que tienen es el mismo, quizás, con poca plata. El capital cultural es otro. ¿Sí? En el texto de Albano hay algo interesante, esto que tiene que ver con el peronismo y con la izquierda. ¿Sí? Y que ver cómo tema de la clase obrera argentina, ¿sí?, que era quizá el objeto de disputa entre el peronismo y la izquierda argentina, ¿no? Y cómo, incluso quizás siendo todos pobres, ¿sí?, el capital cultural, el capital social, ¿sí?, el capital simbólico es otro. Entonces, no hay puntos de encuentro. ¿Sí? Yo, cuando era joven, jugaba mucho al fútbol, ¿sí? Y por la sociología, ¿sí?, tenía muchos compañeros que pertenecían a partidos de izquierda, ¿sí? Y tenía un chico que jugábamos mucho al fútbol, era militante del partido el PTS. Sigue siendo, incluso al día de hoy. Y se enojaba, jugábamos al fútbol, teníamos mucha rivalidad, ¿no? Mucha rivalidad. Y jugábamos donde vivo yo, o sea, cerca donde vivo yo, un barrio humilde, ¿sí? Y él, que me hablaba de los trabajadores siempre, de los trabajadores y la clase obrera, uno de los insultos que me decía en la cancha era: ¡andá, amigo de la patronal! Los que jugaban conmigo al fútbol, que eran pibes del barrio, que no es que fueran a la universidad, nada, me decían: Rubén, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Me quedo, ¡andá, amigo de la patronal! Sos un burócrata, me decía, sos amigo de la patronal, burócrata. Y los pibes del barrio los miraban y me miraban a mí y después me decían: Rubén, ¿qué te quiso decir? Y a mí siempre me dio risa, pues decía, pensá que este tipo, con ese discurso, quiere representar a esta gente que no sabe ni lo que dice. ¿Sí? Acá me puede agarrar algún compañero de la izquierda y bienvenido sea al debate y diga: no, bueno, prepara un poquito, porque eso tiene que ver con la conciencia de clase. Y claro, y se hace una linda discusión. Pero yo
tomo todas las discusiones, pero lo que quiero significar acá respecto a esto es las disputas en los diferentes campos. ¿Sí? Esta era una disputa en el campo de fútbol, pero cómo hay distintos tipos de capital, y a pesar que éramos todos pobres, ¿sí? Jugando al fútbol en una canchita de La Matanza, había distintos tipos de capital, no era solo el capital económico, ¿sí? Y no estamos todos juntos. ¿Sí? Yo no me siento representado por este tipo, me decía, amigo de los que, bueno, si me decía que yo era amigo de la patronal, entonces, bueno, y él tampoco se siente representado por las ideas que puedo tener yo. Y somos los dos, podemos decir que según Marx, somos de la misma clase, los dos vendemos nuestra fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, la idea esta de Marx, ¿sí? De que la clase social, ¿sí? Por sí sola, ¿sí? Se juntan los obreros y hacen la revolución, es algo discutible para Bourdieu. Porque Bourdieu dice es mucho más complejo. ¿Sí? Las clases sociales, en todo caso, ¿sí? Tienen la probabilidad de juntarse. Pero una cosa extraordinaria que dice Bourdieu, que yo la digo siempre, pero no tan bien como lo dice Bourdieu, esta idea de clase social, ¿sí? En la cual está fundada por puramente lo económico. ¿Sí? Solo tiene que ver lo económico. Y no solo eso, sino que hay gente que cree que las clases sociales existen realmente. O sea, que son algo que vos salís a la calle y ves clases sociales. Creo que lo dije en la primera clase, y si no lo habré dicho en algún otro curso, que yo salgo a la calle y no veo clases sociales. ¿Sí? Por más que vea un pibito que pasa con un carro y uno que pasa en un Mercedes-Benz. ¿Sí? ¿No ves las clases sociales? No, yo veo gente. Las clases sociales es una construcción teórica, ¿sí? Que sirve para entender, para interpretar, para comprender el mundo social. Pero no es que están dadas de manera tan mecánica. ¿Sí? Ese también es un reduccionismo. Creer que de manera mecánica las clases se conforman, todos los pobres se juntan, no, es más complejo. Entonces cuando te dicen, ¿cómo puede ser que vos tendrías que elegir un político que sea trabajador igual que vos? Bueno, puede ser, si hay uno que me convenza, lo voy a elegir. Pero cuando uno elige, si es que lo elige, a veces yo no sé si se elige, pero vamos a suponer que sí, ¿sí? Pertenecer a cierta ideología, ¿sí? Elige cierta ideología por sobre otra, ¿sí? No tiene que ver lo económico nada más. ¿Sí? Es por eso que pasa que mucha gente, ¿sí? Que no tiene plata, se siente identificada por un millonario, que es político millonario. Dice, sí, porque le dan plata, bueno, no, porque le dan planes, porque hace demagogia, bueno, sí, serán cuestiones a tener en cuenta, pero tenés que tener en cuenta también que hay veces que estando en distintas posiciones económicas podemos compartir ciertos hábitos. Entonces nos sentimos identificados. ¿Sí? Y se complejiza más. Muchas veces nos sentimos identificados en ciertos campos. En otros campos no. ¿Sí? Esta es la riqueza del pensamiento de Bourdieu. Esto incorpora Bourdieu. ¿Sí? Y para analizar las clases sociales es interesante. Incluso para analizar la pobreza es interesante. Esta es una discusión, la de la pobreza, que yo tengo profesionalmente desde hace mucho, porque yo laburo en un lugar donde constantemente se hacen mediciones, y constantemente lo que está en boga es el paradigma positivista. ¿Sí? Nosotros, INDEC es un instituto que ¿qué hace?
observa, mide y cuantifica. ¿Sí? Observa, mide y cuantifica. Entonces, hay que observar, medir y cuantificar a los pobres. ¿Sí? Pero hay que construir, hay que dar una definición conceptual de qué se entiende por pobre. Uno dice, bueno, no, los pobres son los que ganan menos de 50.000 pesos al mes, son pobres. Y los que ganan menos de 100.000, si los ganan, bueno, lo que sea. Entonces acá viene Bourdieu, no, pero pará, porque hay que poner otras esferas también. ¿Sí? Me parece que es multidimensional, que no es solo lo económico. Ojo, con esto no se queden ustedes con que lo económico es un capital más. No, es un capital muy importante, los más importantes, que muchas veces condicionan los otros capitales. Y esto se ve mucho en el campo de la ciencia. El campo de la ciencia, ¿sí? No es que la ciencia, nosotros tenemos la idea de la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un tipo con guardapolvo blanco, un tubo de ensayo. Hay gente que yo le digo, yo soy un científico, y se me cagan de risa. Vos sos un atorrante, ¿qué científico? No, ¿cómo? Yo soy un científico social. Acá te hinchar las pelotas. Un científico, un tipo con un guardapolvo blanco. Eso tiene que ver con la incorporación de cierto hábitus también. De cierto hábitus positivista. En este caso, que la ciencia, no, la ciencia dura. ¿Sí? Volvemos a Saint-Simon. ¿Sí? Entonces, digo, la ciencia, lo que estudia la ciencia, ¿no? No es que uno dice, porque uno a veces es estudiante universitario y dice, no, bueno, yo voy a investigar sobre lo que yo quiera. O vas a investigar sobre lo que la mayoría de las veces. Sí, eso cuando hagas tu tesis, eso sí. Pero después que hagas tu tesis, te incorpores al mundo profesional, vos vas a ver que los temas de investigación, la mayoría de las veces, no lo elegís vos. ¿Eh? ¿Quién lo elige? El que pone la plata para que sea la investigación. ¿Eh? Si trabajas en un instituto como yo no. ¿Sabés qué? Vamos a investigar. No, vas a investigar sobre lo que el INDE dice que tenés que investigar. Porque el INDE es el que pone el recurso económico. Entonces, bueno, ahí hay relación entre los diferentes campos. Bourdieu no pierde de vista esto, no es estructuralista. ¿Sí? Que hay un campo y que nada tiene. No. Hay diversos campos. Y esos diversos campos, cada uno tiene su hábito, sus reglas. ¿Sí? Y se dan diferentes disputas de distintos capitales. Pero hay relación entre los campos. El campo de la economía se relaciona con casi todo. ¿Sí? Y con el campo científico se relaciona, dice lo que hay que investigar. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? También el texto de Albano hace una diferenciación interesante entre, ya que estábamos hablando de los pobres, dice los pobres, los que fueron, y los nuevos pobres. ¿Sí? Los pobres y los nuevos pobres, la gente que quedó pobre, no sé, la crisis del 2001, un montón de gente que no pudo alquilar más, pasó a vivir en la calle. ¿Sí? Y si bien económicamente en el campo, la posición, ¿no? El sistema, porque los campos que son lugares donde uno toma posiciones. Toma posiciones, ¿sí? Se posiciona de acuerdo al capital que uno tiene. Yo, en este caso, yo me puedo posicionar en este campo que estamos acá, en la clase, por un capital cultural, que se supone que tengo. ¿Sí? Porque se supone, se puede ser que no lo tenga, si no, este profesor no sabe nada, este tipo, y pasa, y ahí está la disputa, ¿no? Pero digo, no lo piensen como una cuestión estructurada.
Eso que les quede claro. Hay relación entre los campos. Bourdieu no es estructuralista, no es positivista. ¿Sí? Eso para que lo pongan. No es positivista, no es estructuralista. No tiene que ver ni con lo objetivo ni con lo subjetivo, busca una conciliación. ¿Sí? Y incorpora estos conceptos, conceptos de campo, conceptos de distintos capitales, el concepto de hábitos. ¿Para qué? Para analizar su objeto de estudio, las prácticas sociales. ¿Sí? Entonces, volviendo a los pobres antiguos y los nuevos pobres, si bien en el campo de lo económico son comparables, quizás en otros campos no. ¿Sí? Quizás en otros campos no son comparables. ¿Por qué? Porque los nuevos pobres quizás incorporaron un capital cultural que los otros no. Los famosos mal llamados, ¿sí? por la oligarquía argentina, llamados cabecitas negras, ¿sí? Casi todos somos descendientes de ellos, o muchos de nosotros somos descendientes de ellos, eran mal vistos en ese sentido porque decían, incluso no solo mal vistos por la oligarquía, eran mal vistos incluso por gente de la ciudad de Buenos Aires, de los alrededores, que los ignorantes, brutos. ¿Sí? Tenía que ver con otros capitales, no era solo el capital económico. Sigue molestando eso. Con Riquelme, miren el ejemplo, que traigo un ejemplo de fútbol, pero uno me lo dijo con Riquelme, dice, no hay nada peor que un tipo así con plata. Fíjate, como sin embargo, si no hay nada peor que este tipo con plata, fíjate lo que los bajó a los jugadores de Boca del micro, ¿a vos te parece? Es una vergüenza este tipo, un tipo como este. Tiene incorporado el hábitus ese, ¿sí? Y pone en disputa otros capitales, que no son el capital económico porque no le conviene. Ahí, porque el otro tipo tiene plata, ¿cierto? Pero lo quiere posicionar en un lugar, ¿sí? Porque se le ocurre a él por un prejuicio. Pero ahí entran en relación, ¿sí? Otros campos, otras disputas, otros capitales, que él supone que él tiene y que el otro tipo no, habría que ver. Riquelme debe tener todo tipo de capitales, ¿eh? No creo que solo tenga plata. Por eso está donde está. Pero tiene que ver un poco esto con el prejuicio que hubo. El hecho maldito de la sociedad argentina, el peronismo, trajo a todos estos tipos y encima los hizo jugar políticamente. Igual al día de hoy sigue el cuento ese, ¿no? Sí, lo votan por los planes. Y tiene que ver con que esto, con una violencia simbólica. Y ahí, yo les había dicho que hay diferentes tipos de capitales, pero hay un capital simbólico también que los atraviesa a todos los otros tipos de capital. Y con ese capital se ejerce una violencia simbólica. El tipo te quiere hacer incorporar su hábito. Que eso que a él no le gustan, esos que son distintos, por más que tengan plata, que tengan eso, están afuera, eso no tendrían que estar ahí. ¿Sí? Algo parecido sentí yo cuando yo me incorporé al mundo de los profesionales, era como si el hijo del padre vende achuga, mira cómo se viste. Como la educación es gratis, la pagamos los impuestos, este tipo estudió y mirá, y uno dice, sí. Bueno, esa es un poco la idea, ¿sí? No es que en el trabajo práctico integrador no lo he visto yo, pero no es que le van a preguntar de Bourdieu concepto por concepto, sino que seguramente pueden preguntar por el hábito, por el campo, que son conceptos centrales, o cuál es el objeto de estudio en Bourdieu, las prácticas sociales, ¿sí? O qué incorpora al concepto de clase social, ¿sí? Que lo toma de Marx, ¿sí? Porque yo les dije, Bourdieu también distingue dos grandes clases sociales, al igual que Marx, pero
lo que se disputa en esas clases ya no es solo un capital económico, disputan otros tipos de capitales en distintos campos. La suma de esos campos te dan un espacio social. Y el hábitus, que ¿para qué sirve? Para reproducir. ¿Para reproducir qué? Una relación de dependencia. ¿Sí? ¿Cómo? Ejerciendo una violencia simbólica. Vos callate, vos no sabés. Ejerce una violencia simbólica. No, lo bueno es esto, eso nada. ¿Sí? Dudas, consultas. Che, yo puse un PowerPoint, se lo voy a enviar después, pero no. Igual el PowerPoint es esto que yo dije, nada más que con con citas al texto que tenían para leer ustedes. Profe, Sí, ¿le paso una consulta? pero claro, ¿cómo no vas a poder? Sí, Yo lo vine de profesorado, pero hace muchos años y tengo dudas de mi memoria, o sea, dudo de mi memoria. Entonces quería como reafirmar lo que recuerdo. a ver. Cuando nos explicaron toda la teoría de Bourdieu y los capitales, nos dijeron, bueno, el profe nos dijo que o sea, de forma concreta se podría observar como distintas monedas que se pueden acumular y que algunas personas tienen como más monedas y otras personas tienen menos, y eso influiría, digamos, en la dominación que se ejerce entre Sí, sabes las que personas que más tienen y menos. está muy bueno lo que estás diciendo porque es tal cual lo que decís. Está bien lo que decís, tu memoria funciona bien. Pero no Ojalá que, solo eso, que el ejemplo... sino que has traído a este espacio algo importante que yo me olvidé de decir, que al igual que en Marx, ¿sí? Los distintos capitales son acumulativos, uno acumula, ¿sí? Y son históricos, ¿sí? Incluso. Acumula históricamente, ¿sí? Y incluso la disputa en los distintos campos no siempre son de personas, a veces son de instituciones. ¿Sí? Así que sí, bien Macarena, está bárbaro lo que decís, y sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con una acumulación. ¿Sí? Y vuelvo a repetir lo que le dije al principio, mi viejo fue hasta 6º grado, porque en la época de... Y sin embargo fue el tipo que me dijo, mira, ¿por qué no probar con él? O sea, ejerció cierta violencia simbólica, pero quizá buscando contrarrestar la violencia simbólica que ejercían en la escuela. ¿Sí? Y a pesar de que mi viejo no tiene ningún título, o tiene la primaria completa, ¿sí? Incorporó, me hizo incorporar a mí cierto capital cultural que lo tenía él. ¿Sí? Me dijo, mira, no, esto. A mí Sarmiento me cae mal. Bueno, ya decía mi viejo, a mí me cae mal, decía. Pero bueno, lo que les quiero significar con esto, que si bien es acumulativo, o sea, no lo piensen siempre cuando piensan en el capital cultural, no lo piensen solo en el sentido de grandes pergaminos. No, por supuesto que los grandes pergaminos también juegan, juegan. Es más, en el campo de la cultura, muchas veces los precisás para ganar posiciones. Porque si no, el que domina, si vos querés ser profesor universitario y no tenés una carrera universitaria, bueno. Claro, sí. Alguno dirá, pero Rubén, ¿hay algún caso de un profesor universitario que nunca fue a la universidad? Pero claro que hay. Y eran, qué sé yo, Borges. Borges daba clase en la Facultad de Filosofía y Letras y Borges nunca fue a la universidad. Pero bueno. Albert Einstein. ¿Cómo? Albert Einstein. Claro, bueno, ahí está, qué sé yo, o sea, ¿sí? Pero
cuesta más, o sea, bueno, Borges, porque tenía el renombre de Borges, y bueno, todo el capital simbólico alrededor de Borges, ¿no? Pero, y también dueño de un capital cultural muy importante. Pero en la lucha, en esa puja que se da en el campo, son sistemas de posiciones, cuando vos te querés posicionar un poco más alto, ¿sí? Muchas veces, si no tenés un título, te corren. Dicen, no, afuera. Entonces, todo suma. O sea, todo, como dijo la compa hace un rato, es acumulativo. ¿Sí? Bueno, con esto, el video de Bourdieu está bueno, un poco largo, quizás es un documental largo. Si quieren, y creo que van a querer, mañana martes o el miércoles les mando algunos videos sobre Bourdieu un poco más breves, que yo creo que le van a servir para refrescar los conceptos estos y para encarar el trabajo práctico integrador. Yo le pregunté al titular de la cátedra, a ver si me respondió, me parece que no. O sí. Si lo iban a subir hoy a la noche o mañana a la mañana. Los videos que están puestos, que otra vez, están muy esclarecedores. Pude entender un poquito más por los videos. Ah, sí, bueno, entonces voy a mandar más sobre Bourdieu y voy a mandar algunos que hacen cierta relación, aunque la clase pasada ya hicimos alguna relación entre Marx, Durkheim y Weber. ¿Sí? Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar el trabajo? 15 días. Ah, ¿y ese va con nota? No, ese va aprobado, desaprobado. Pero ese, si lo desaprobaste, no puedes dar el final, y perdés la regularidad. Lo que sí tengo para poner en claro es esto, che. Vamos a dejar de compartir esto. ¿Cómo es? Me lo tienen que entregar es en tiempo y forma, ¿sí? Respecto a los otros trabajos prácticos, yo en algunos casos, tuve un problema, tuve otro, no te lo pude entregar, te lo entrego el lunes, te lo entrego, bueno, yo tuve consideración. Con este ya no puedo hacer eso. ¿Sí? Este se entrega el viernes 19. Ahora, si lo entregan a las 0 horas o a las 23:59, a mí no me preocupa. Pero tienen 15 días para hacerlo y les propongo, si les parece, yo el lunes próximo no les puedo resolver, porque vamos a ver vienen con el trabajo práctico y yo les digo cómo se responde cada pregunta, porque no es así. Pero si quieren, el lunes próximo tenemos un encuentro y si tienen dudas respecto a alguna de las consignas o alguno de los conceptos, lo podemos conversar, ¿sí? Si a ustedes les parece. Pero en ese caso, ¿podemos ejercer simbólicamente? Bueno, sí, siempre se ejerce la violencia simbólica de un lado y del otro, eso, viste, es inevitable a veces. Yo trato a veces de cuidarme con respecto a eso, pero bueno, a veces tiene que ver con el hábito. Lo tenemos muy internalizado, no es consciente. El hábitus no siempre es consciente. ¿Sí? Profe, las preguntas son así muy parecidas a los trabajos que estemos viendo. Las preguntas son muy parecidas al final. O sea, okay, el trabajo práctico integrador les va a servir porque va a ser muy parecido a lo que después es el final. Ok, buen dato, profe. Sí. Situación que siempre hacen para análisis, o sea, una situación puntual, como que podamos analizar correspondiendo a Marx, a Durkheim, a Weber. Sí, y a Saint-Simon te van a hacer ciertas preguntas, o por lo menos el cuatrimestre pasado, eran ciertas preguntas en relación a veces a uno de los autores, o a veces te piden que relaciones a 2 de los autores, o a 3 de los autores. Yo en la clase de hoy un poco jugué a eso, a que vean dónde en Bourdieu está Weber, por el tema de la dominación, del poder. ¿Sí? Una cuestión
quizás en lo que Bourdieu diferencia con Weber es que no, con Marx, más que con Weber, es que nunca la dominación de una clase por otra nunca es total, ¿sí? Para Bourdieu. Nunca la dominación es total. O sea, siempre hay un porcentaje de dominación, ¿sí? Pero bueno, digo, fui jugando con los diferentes autores, viendo cómo todos ellos están en constante diálogo con la teoría social de Bourdieu, pero también en las clases fuimos viendo, en otras clases, cómo se puede relacionar, no sé, Durkheim con Marx, respecto, no sé, a la división del trabajo. Para Durkheim, la división del trabajo tiene cierta connotación positiva, si se quiere, ¿sí? Tiene que ver con qué la división del trabajo, con la solidaridad orgánica, ¿sí? Para que la sociedad funcione con el orden que tiene que funcionar. Está bien que cada vez, cada tarea de la sociedad se especifique cada vez más, sea más específica, se haya mayor división social del trabajo. Si bien no pierde de vista que esto puede jugar en contra, ¿sí? Y puede hacer que la conciencia individual, ¿sí? Sea muy alta, y de ahí se acuerdan que venía el suicidio egoísta, el suicidio anómico, ¿sí? Pero para Marx, la división del trabajo, tal como se da en la sociedad capitalista, es algo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva a la alienación. Entonces, puede haber una pregunta del estilo ese. No lo sé, pero esa es la idea. Que ustedes, los diferentes conceptos, conceptualizaciones que fuimos viendo en clase, las puedan ir relacionando entre un autor y otro, ¿sí? No solo con Bourdieu. Bourdieu es claro lo que toma de cada uno. Hoy lo vimos y en el texto de Albano está claro, y en los videos que les voy a mandar también está claro. Pero tranquilo que les tiene que ir bien con todo lo que venimos conversando, mala lectura, o sea, las clases nunca reemplazan la lectura de ninguna materia, pero por más que el profesor explique como explique, siempre es importante la lectura porque vas asentando cuestiones conceptuales que son muy complejas y que se van entendiendo poco a poco. ¿Sí? Pero, bueno, estamos al habla por cualquier cosa, ¿sí? Profe, quería hacerle una solo tienen que consulta. esperar hasta el lunes, digo, el lunes, yo a las 7 me voy a conectar, los que quieren se conectan, pero no es que voy a dar clases, ¿sí? Voy a resolver dudas, ¿sí? Pero me pueden preguntar lo que ustedes quieran, lo que no puedo es... Che, Rubén, la pregunta número 2, mirá, pará que te voy a leer lo que puse, pará un minuto, leo, yo puse, ¿está bien esto? No, eso no puedo, ¿sí? Entonces sí puedo responder dudas concretas, che, mira, no se entiende, dice, son 10 días, no 15, sí, es verdad, son 10 días, yo dije 15 porque son como dos semanas, pero en realidad son 10 días, me dijo Andrea, tiene razón, ¿sí? Pasa que yo trabajo en el INDEC, viste, y los números los tiro para abajo. Los tiro para arriba en este caso. Pero bueno, esa es el tiempo les tiene que alcanzar bien, che, para Profe, entonces no para tendríamos más y clases. después lo suben más tarde al blog. Y en el blog, la persona que lo sube dice, hay tiempo, el que manda es el blog. Quiero decir, el que lo suba al trabajo lo sube y dice, mira, se entrega el 20, se entrega el 20. Pero el cronograma dice se entrega el 19. Por eso nos quedamos el 19. ¿Sí? Y sí me voy a poner un poquito hincha pelota con esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se entrega en fecha, ¿sí? Porque es el trabajo final. Después, quiero decir, he tenido con algunos de ustedes, he tenido algunas consideraciones por un montón de motivos que no vienen al caso, que me pareció bien, pero bueno, respecto a no, ¿sí? Se entrega en esa fecha y listo. Acá pregunta Andrea si la nota sale de ahí. Mirá, no, pero ¿sabés lo que sale de ahí? Del trabajo integrador final, lo que sale, yo te voy a decir
si te conviene dar el final ahora o no. Con el trabajo integrador final. O te digo, mira, quédate tranquilo el final, porque ya está, o sea, con que repases un poco, podés dar tranquilo el final y te va a ir bien. No hago futurología igual, pero sí le digo al que, che, mirá, vos, la verdad, yo te recomendaría que estudies un poco más, capaz que te conviene darlo en marzo, fíjate, bueno, después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero eso sí se puede ver en el trabajo integrador final, ¿sí? La idea mía no es joder la regularidad a nadie, ¿sí? Entonces lo que hago con el trabajo integrador final es decir, mira, no te presentes al final así porque te van a reventar. Y para eso sirve, para eso sirve. Y a ustedes les sirve el trabajo para integrar los diferentes conceptos en vistas al final. Yo también pertenezco, ¿sí? Al campo de los alumnos, ¿sí? Y también pertenecí por muchos años al campo de los alumnos. Yo tengo muy en claro que a veces este tipo de trabajos domiciliarios que se dan tantos días, ustedes hablan entre ustedes y está bien, yo haría exactamente lo mismo, está muy bien que socialicen. Lo que le digo que les conviene, ¿sí? No se copien mucho, porque en el final no lo podés hacer después, ¿eh? Entonces vos después decís, sí, me pasa que con ¿viste? Me dieron una mano para que lo entregue en fecha, porque, bueno, guarda, porque mirá que vas a creer que estás bien y estás mal, ¿eh? Ojo. Profe, ¿va a ser escrito el final o oral? Yo imagino que dado la cantidad que son todos ustedes, va a ser escrito, ¿sí? Y sería, profe, perdón, capaz ya lo dijo, el trabajo de Weber está aprobado, si me lo enviaste, está aprobado, no tengas dudas, ¿sí? Y por eso estoy diciendo esto respecto al trabajo integrador final. Les recomiendo yo, háganlo a conciencia. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta cuál es mi propuesta pedagógica. Yo no suelo señalar con el dedo y decir, no, usted no. Pero digo, si me hacen creer que saben, yo te voy a dejar ir al final tranquilo y te vas a joder, ¿sí? Y después en el final, si te ponen un 2, te va a quedar un 2 y te queda el 2 que te acompaña para siempre. Entonces, es así. Te acompaña un 2 para siempre, después vos te recibís y no, hijo de puta, ese de sociología, ¿viste? Pasa que bueno, ya está, pero te queda. Entonces, digo, no me hagas creer lo que no es, porque yo te voy a decir una cosa por otras. Entonces, no, te voy a decir, mira, la verdad que está flojo, yo no te voy a joder la regularidad, ¿sí? Porque vos viniste todas las clases, entregaste todos los trabajos, yo no te voy a joder la regularidad. Pero te recomiendo, contá conmigo, estudiá en verano, si querés ir a tal, dalo, pero lo más probable es que te vaya mal, ¿sí? Porque las tiraste toda la tribuna. Entonces, lo que te recomiendo que estudies es que me consultes, no es que yo, viste, se acaba la cursada esta y yo los desconozco, viste, no, ya está. No tiene que ver solo con el capital económico, que se acaba la cursada, como a mí no me pagan más, yo ya no te ayudo más porque a mí no me pagan más, ¿viste? Yo no sé, yo si te he visto no me acuerdo nada, yo te sigo ayudando, pero eso, háganlo a conciencia que es la facultad, eso les quiero decir, aprendan, llévense algo de esta materia, ¿sí? Si no, ¿para qué? Y aparte, digo, son ciencias sociales, no es que, viste, es una materia que no tiene nada que ver con lo que ustedes estudian, tiene mucho que ver, ¿sí? Algunos más, algunos menos, alguna cosa será, ¿viste?, más divertida que otra, pero toda esta idea, todos los autores, esto que vimos, conforman el pensamiento social actual, es interesante, ¿sí? Así que bueno, por mi parte, se acabó la clase de hoy. Nos conectamos el lunes próximo. Digo, de todas formas, no me molesta en lo más mínimo durante la semana. Si me quieren escribir, me quieren consultar algo, me mandan un WhatsApp, me mandan un mail. Está todo bien, ¿sí? Y sí les voy a mandar los videos de Bourdieu, porque creo que les van a servir por lo menos para acomodar los conceptos que vimos en la clase de hoy, más
¿cómo es? Más la lectura. Que hagan ustedes. Y ahí, por ahí he visto algún video así que relacione a Marx, a Durkheim y a Weber, se los mando también, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta me escriben o me llaman, ¿sí? Si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, decir algo. Si no, los libero, que es lunes y ya son las 9:20, imagino que todos tenemos que ir a comer, ¿sí? Así que nos vemos la semana próxima. Y bueno, ahí vemos, ¿sí? Si hay dudas, traigan ustedes dudas la semana. Pero les digo, esto se lo digo una vez más y no lo jodo más. Porque pasa, por eso digo, si la semana que viene dice, espera, profe, pará, escuchá, mirá, yo escribí esto, mirá, yo escribí la pregunta 2 que usted puse, está bien eso, ¿no? No me pongas en ese lugar, ¿sí? No me pongas en ese lugar porque me desconecto, y listo. Así que bueno. Bueno, che, tengan buena semana y nos vemos el lunes próximo, ¿sí? Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. A ustedes. Chao, buenas noches. Gracias, chao, buenas noches.